En este momento vamos a explicar el tema que hemos estado trabajando relacionado con los estados de oxidación. En la clase que tuvimos anterior explicamos las diferentes reglas o normas que pueden existir para la asignación de los estados de oxidación de los diferentes elementos o átomos. En este caso ya vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Para esto es muy importante que puedan tener a la mano el cuaderno, el lapicero, el lápiz, el borrador y la tabla periódica para que podamos ir desarrollando este ejercicio. Esta primera actividad nos invita a determinar el estado de oxidación de los siguientes óxidos. ¿Por qué sabemos que todos estos compuestos son óxidos? Lo sabemos porque son metales o no metales acompañados de oxígeno. Entonces, todos aquellos elementos que estén formando un compuesto, aquí en este caso sería binario, porque son dos elementos diferentes, entonces es el oxígeno acompañado de un metal o de un no metal. Entonces vamos a desarrollar este primer ejercicio. Entonces vamos aquí a tener este óxido, es óxido de radio, y vamos a empezar a determinar su estado de oxidación. Entonces, como lo vimos en la clase anterior, el estado de oxidación del oxígeno en la gran mayoría de sus compuestos es de -2. El radio, si ustedes lo buscan en la tabla periódica, pertenece al grupo 2A de la tabla periódica y vimos en una de las reglas que todos los elementos que pertenecen al grupo 2A, su estado de oxidación es +2, solamente tienen ese estado de oxidación. Entonces el radio tiene estado de oxidación +2. Entonces, si hacemos la operación matemática, el -2 del oxígeno y el +2 del radio, me da como resultado que esta suma da 0. ¿Qué significa que de 0? Que el ejercicio quedó bien hecho y asigné de manera correcta los estados de oxidación. Si no da 0, entonces eso significa que no está bien asignado. Veamos este segundo ejercicio. Entonces ya sé que el estado de oxidación del oxígeno es -2 y está acompañado por el cobre. Si yo voy y busco el cobre en la tabla periódica, me doy cuenta que los estados de oxidación con los que puede trabajar el cobre es con +1 y con +2. ¿Con cuál de estos dos estados podrá estar trabajando el cobre en este compuesto para que al momento de hacer la suma me dé 0? Pues tengo que observar muy bien que tengo dos átomos de cobre. Entonces, necesariamente el estado de oxidación con el que está trabajando será este, será +1, para que al momento de hacer la multiplicación me dé +1 por 2, pues me den dos cargas positivas y menos dos cargas negativas que tengo del oxígeno, pues entonces esto me dé 0. Y de esta manera compruebo que tengo correcta la asignación de los estados de oxidación. Si hago el tercer ejercicio, entonces ya sé que el estado de oxidación del oxígeno en casi todos sus compuestos es -2. El sodio, si voy y busco en la tabla periódica, me doy cuenta que el sodio pertenece al grupo 1A y que en una de las reglas que vimos dijimos que todos los que pertenecen al grupo 1A, su estado de oxidación es +1 y es su único estado de oxidación. Entonces aquí el sodio está trabajando con +1 por 2 átomos de sodio, pues me da +2 y -2 que tengo del oxígeno, esta suma me da 0. Voy con el cuarto ejercicio. Estado de oxidación del oxígeno es -2. Si busco el calcio en la tabla periódica, me doy cuenta que pertenece al grupo 2A de la tabla periódica y ya dijimos aquí que todos los que son del 2A, su estado de oxidación es +2. Entonces, necesariamente aquí el único estado de oxidación del calcio es +2. Entonces, +2 del calcio y -2 del oxígeno, esta suma me da 0. Aquí ya vemos algo un poquito más complejo. Tenemos un óxido de fósforo. Entonces ya sé que el estado de oxidación del oxígeno es -2, pero tengo 5 átomos de oxígeno. Tener 5 átomos de oxígeno es como si yo tuviera O sea, 5O.
y este es menos 2, este es menos 2, este es menos 2, este es menos 2. Entonces, finalmente, ¿cuántas cargas negativas tengo? Tengo menos 10. Pero para yo evitarme todo este proceso tan engorroso de tener que dibujar los 5 átomos de oxígeno y ponerle su carga para hallar una suma, pues lo más simple que podemos hacer es multiplicar. Entonces tengo menos 2 cargas negativas por 5 átomos, pues menos 5 por 10, B por 5, menos 2 por 5 me da 10. Y si me voy a buscar el fósforo en la tabla periódica y busco sus estados de oxidación, me dice que el fósforo puede trabajar con estado de oxidación más 3, menos 3, más 4 y más 5. Si observo muy bien, me doy cuenta que el estado de oxidación con el que el fósforo está trabajando en este compuesto tendrá que ser más 5, para que al momento de multiplicar por estos dos átomos de fósforo, pues me dé 10 cargas positivas, 5 por 2 más 10, y de esta manera al momento de hacer la suma, pues me dé 0. Así hago con los demás. Hagamos este último ejercicio. En la sexta, entonces tengo el cloro con el oxígeno. Estado de oxidación del oxígeno ya sé que es menos 2, pero tengo 7 átomos de oxígeno. Para escribir los 7 oxígenos, pues simplemente multiplico 2 por 7, 14, y como ya tengo el menos, entonces sé que tengo 14 cargas negativas. Y el cloro, cuando yo voy a la tabla periódica y lo busco, sus estados de oxidación, me doy cuenta que el cloro puede trabajar con más 1, menos 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Con cuál de todos estos estados tendrá que trabajar aquí en este compuesto? Necesariamente tendrá que estar trabajando con más 7, para que al momento de multiplicarlo por este número 2, que es 2 átomos de cloro, pues me den 14 cargas positivas y al momento de hacer la suma me dé 0. Así hago sucesivamente con los demás ejercicios. Son 15 ejercicios que tenemos para hallar el estado de oxidación de estos óxidos. Eso fue lo que vimos hoy en la clase, más esta actividad número 2, que es de los hidróxidos. Entonces, en los hidróxidos dice determinar el estado de oxidación de los siguientes hidróxidos. Entonces, tengo también 15 ejercicios, pero lo que quiero resaltar es que aquí ya los hidróxidos tienen una particularidad, y es que están formados por un ion OH. Si ustedes miran, ese ion OH no es nada más y nada menos que oxígeno e hidrógeno. Entonces, perdón, todos los hidróxidos están formados por un ion OH. Como les venía diciendo, entonces este es oxígeno, este es hidrógeno. Y de estos dos elementos nosotros ya sabemos su estado de oxidación. Ya sabemos que el estado de oxidación del oxígeno es menos 2 y que el estado de oxidación del hidrógeno es más 1. Si yo hago la operación matemática, o sea, la suma de estos estados de oxidación, tengo aquí menos 2 del oxígeno más 1 del hidrógeno, esta suma me da menos 1. ¿Qué significa? Que siempre el ion OH, su estado de oxidación será menos 1. Menos 1. Entonces, teniendo esta premisa, ya sé que siempre el ion OH va a ser menos 1. Entonces, aquí no lo tengo de pronto entre paréntesis, pero se lo voy a hacer como imaginario. Aquí tampoco, entonces hagámoselo como imaginario. Y aquí tampoco lo vamos a hacer imaginario. No los puse los paréntesis, pues porque solamente había un ion OH. Y cuando solo hay un ion OH, pues la idea es no poner el paréntesis. Pero entonces vamos a lo concreto. Esta oxidación de este ion OH, entonces ya sé que es menos 1 y ya entendí por qué me da menos 1, porque esa operación de sumar el estado de oxidación del oxígeno y el hidrógeno, pues me da menos 1. Y
En lo que decíamos en la anterior ejercicio, ya sabemos que el sodio es del grupo 1A, entonces que todos los del 1A tienen oxidación más 1. Entonces, menos 1 del ion OH y más 1 del sodio, esa suma me da 0. Entonces ahí veo que me quedó bien determinado el estado de oxidación de este hidróxido. Ahora aquí, estado de oxidación del ion OH es menos 1, pero tengo dos iones OH, entonces 1 por 2 pues me da 2, pero como tiene la carga negativa queda negativo. Y el calcio es del grupo 2A y todos los del 2A tienen estado de oxidación más 2. Entonces menos 2 y más 2 me da 0. Aquí ion OH, estado de oxidación menos 1 por 3 pues me da menos 3. Y aquí ya tengo otro elemento que se llama el hierro. El hierro puede trabajar con estado de oxidación más 2 y con estado de oxidación más 3. En este ejercicio, para que me pueda dar 0 la suma, tiene que estar trabajando con este estado de oxidación más 3 para que al momento de hacer la suma me dé 0 y me quede correcto el ejercicio. Aquí, estado de oxidación del ion OH es menos 1 por 3 me da menos 3, y el aluminio solamente tiene un estado de oxidación, su único estado de oxidación es más 3, entonces menos 3 y más 3 me da 0. Aquí tengo otro ejercicio, el ion OH, estado de oxidación menos 1, pero tengo dos iones OH, entonces eso me da menos 1 por 2 me da menos 2. Y tengo el cobre, y como lo decíamos en la diapositiva anterior, el cobre puede trabajar con más 1 o puede trabajar con más 2. En este caso tendrá que estar trabajando con más 2 para que esa suma me dé 0, más 2, y eso me da 0. Y así sucesivamente hacen todos los demás ejercicios, tienen que observar todas las posibilidades que tienen en la tabla periódica de estados de oxidación y escoger el estado de oxidación correcto para que al momento de hacer la suma, pues dé 0 esa suma. Ese es el tema que vimos hoy, entonces el ejercicio que queda para que desarrollen es hacer todos los estados de oxidación de estos 15 óxidos, que es la actividad 1, y hacer todos los 15 ejercicios del estado de oxidación de estos hidróxidos. Una vez los hayan hecho en el cuaderno, obviamente, ¿cómo se hacen? Escribiendo el compuesto, colocándole el estado de oxidación y haciendo la operación matemática, donde se evidencie que da 0, y apenas lo tengan realizado, le toman una foto y esa foto o esas fotos, si son varias, las deben subir al Classroom como actividad de la clase del día de hoy. Espero que haya quedado clara la explicación. Y muchas gracias. Si tienen alguna duda o comentario, ya lo hacemos por el interno de la clase o por el Classroom. Que esté muy bien y muchas gracias.